Somos una iniciativa con compromiso para una generación de revolucionarios. Siempre cuestionándonos todo, con hambre de aprender y buscar herramientas para cada día ser mejor. No somos algo, somos todo eso que queremos ser. Vósferos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Fer Altúzar. Yo soy Dani Uribe. Y yo, Kenny Samantha. El día de hoy tocaremos un tema que me fascina, pero la verdad es que sigue siendo muy controversial, más en la sociedad latinoamericana. Estamos hablando del consumo del cannabis o marihuana. Existe una disputa en la actualidad entre la gente que está a favor o en contra de la legalización de este producto. Y es que en pleno 2020 siguen existiendo muchísimos tabús acerca de sus efectos. ¿Cuántas veces no hemos visto en películas o en novelas que los jóvenes tienen reacciones súper raras, muy violentas o exageradas solo por fumar marihuana? Muchas personas han decidido omitir los beneficios que esta sustancia tiene y no los culpamos, porque desde hace mucho tiempo los medios, el gobierno y la sociedad se han encargado de estigmatizar su uso. Lo que no podemos negar es que hasta que esté legalizada, la mayoría de la venta y compra estará sumamente vinculada con el narcotráfico, que es otro factor en el que deberíamos reflexionar. Pero para desmentir alguno de los mitos tenemos a Valerie Lolet, fundadora de The Plant Department, aparte consultora y coach de cannabis. ¡Bienvenida! Gracias por la invitación y bueno, por compartir un poco más de este tema que es súper interesante. Claro que sí, Valerie. Pues nosotros estuvimos buscando y queríamos a una súper experta en este tema. Y bueno, como primera pregunta, me gustaría iniciar hablando sobre los conceptos de la marihuana. ¿Qué es el cannabis, el THC, el CBD y lo que significa, que he escuchado mucho, índica o sativa? Claro, bueno, Cannabis sativa es una planta fabulosa que existe en este planeta desde que tenemos vida nosotros, los seres humanos. Hay registros muy antiguos de distintas civilizaciones y culturas relacionadas a la planta. La planta se puede decir que tiene dos versiones que consumimos y que conocemos. Está el hemp o cáñamo y está el cannabis regular. Entonces, digamos, la diferencia que tienen es que el hemp es muy rico en CBD y cannabis normal en su versión completa, digamos, es muy rica en CBD, pero también en THC, que es el componente que es más psicoactivo. Les puedo decir que pues hay un montón de propaganda, como sabemos, alrededor de la planta, pero realmente eso comenzó a darse de una manera súper pronunciada alrededor de los años 1930, cuando comienza la prohibición en Estados Unidos. Antes de eso, imagínense toda la historia que hay atrás. Antes de ese momento se utilizaba muchísimo el cannabis para medicinas, como una planta de uso recreacional, para materiales, para hacer tejidos, para construir cosas. Había muchísimos distintos usos y la planta era una planta normal. Es luego de los años 30 en donde empieza toda esta prohibición y comienza el cambio de perspectiva hacia el cannabis. Wow, entonces podríamos decir que estamos regresando a ese tiempo, ¿no? Como que Exacto. Queremos volver a que otra vez la planta se use de muchas maneras. Exactamente. Y como les comentaba, pues, bueno, la planta se escucha mucho de THC y de CBD, pero realmente tiene más de 100 cannabinoides que son increíbles para la salud de nosotros y para muchísimas otras cosas. Lo que sucede es que CBD y THC son los cannabinoides que más predominan dentro de la planta y son los que más se han utilizado. THC de manera recreacional porque es muchísimo más psicoactivo y CBD de manera mucho más medicinal
porque tiene propiedades de todo tipo. Es un súper antiséptico, antiinflamatorio, ayuda con convulsiones, mejora el sistema inmune. Es una medicina integral para todos. Por ejemplo, cuando mi hermano a principios de este año estuvo internado en el hospital, literalmente la anestesióloga le dijo: tienes que llamarle a este cuate y empezar a tomar CBD. O sea, le recomendó que el CBD justo era algo medicinal, algo que realmente lo iba a hacer sentir mejor, porque mi hermano ya tenía muchísimos antibióticos y ponerle más antibióticos todavía para sus... tenía ataques de ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues obviamente porque tenía muchísimos tubos en su cuerpo, lo empezó a tomar. Y de verdad que le cambió la vida, empezó a dormir, se empezó a sentir mejor. Entonces mi mamá, como también estaba, pues todos estábamos muy estresados, empezaron a, de repente, pues le agarré las gotitas de mi hermano y se ponía, no sé qué, hasta que un día yo llegué y lo vi y yo también estaba muy triste y mi mamá me dijo: tómate 10 gotitas. Y ya, o sea, no sentí nada físico, solamente me acuerdo que estábamos viendo una película y le dije: ay, sí, me relajé muchísimo, o sea, como que literalmente mi estrés bajó. Y desde esa vez ya llevo como 5 meses comprando las gotitas de CBD, y cuando hay días que ya es tarde y siento que de verdad no tengo nada de sueño, o estoy estresada, o estoy muy inquieta, o estoy de que con ese rush de angustia que a veces ni sabemos por qué nos da, me doy mis gotitas y la verdad es que pues sí me funciona. Y ahorita escucharte decir todos los beneficios, yo no sabía que te ayudaba al sistema inmunológico, ¿no? Que era un antiinflamatorio. Total. O sea, yo lo tomaba también por el insomnio, por la ansiedad, pero wow, realmente es una... Claro. Tiene demasiadas propiedades que no tenía ni idea. Totalmente, es súper interesante porque en los años 90 descubren que tenemos dentro de nuestro cuerpo, todos los seres humanos, el sistema endocannabinoide. Entonces nuestro cuerpo está completamente programado para recibir cannabinoides. Nosotros lo generamos de manera interna, se les dice endocannabinoides, y este sistema lo que se encarga es de regular distintas funciones como el sueño, el mood, por eso ayuda tanto con la ansiedad y el estrés. Ayuda también con el apetito, puede incrementar o disminuir el apetito, que es súper útil. Ayuda con el sistema inmune, como les decía, y bueno, con un montón de funciones. También es antiespasmódico, por eso es tan bueno cuando tenemos dolores de nuestro ciclo. Es muy útil para muchas cosas, pero principalmente lo que me parece más increíble de la planta y de estos cannabinoides es que son naturales y básicamente lo que hacen es trabajar con nuestro sistema. No estamos agregando nada raro ni nada distinto, ningún químico. Trabaja con nuestro sistema para que nuestro cuerpo esté en la capacidad de regularse y promueve homeostasis, que es justamente esta capacidad de regenerarse, de regularse y de estar bien, de que todo funcione como tiene que funcionar. Y Kenny al principio mencionaba acerca de toda esta propaganda. En México es todo un tema de si la legalizamos, si no, es que tiene muchos beneficios, pero es que no sé qué te hace. Entonces es como, estamos como con demasiada información, ya no sabemos ni qué entender. ¿Cuáles dirías tú que son los tabúes más importantes y que igual son tabús, o sea, ni siquiera son reales, que la gente siempre te dice o te pregunta? ¡Wow! Excelente pregunta. A ver, pues uno de los tabús así que me llama mucho la atención es que consumir cannabis te quema neuronas y te hace menos inteligente, ¿no? Wow, entonces engañada todo este tiempo por mis papás. Te vas a quedar tonto, es lo que siempre dicen. Total, o sea, obviamente hay que consumir muchísimo cannabis, muchísimo, y dedicarle tu vida y no hacer más nada para que realmente te afecte de alguna manera, porque al final, por ejemplo, pensemos así, café es natural, ¿no? Y es una planta y está bien, pero si uno toma un exceso de café durante el día, pues nos puede dar taquicardia, vamos a estar súper inquietos, se nos puede disparar la ansiedad, se desequilibra nuestro sistema. Con esto quiero decir, cualquier cosa que se consuma en exceso
pues no es positiva y no es hasta buena. comer verduras en exceso y solo... No, exacto. es broma, pero todo en exceso es todo malo. Todo en exceso no, claro que sí. O sea, por ejemplo, zanahoria, come muchísima zanahoria y realmente puede empezar a afectar lentamente el tono de tu piel. O sea, todo en exceso, total, todo en exceso puede llegar a ser malo. Pero el punto es que este mito de que te va a hacer tonto o te va a hacer menos inteligente es eso, es un mito, porque el cannabis es neuroprotector. O sea, ya con solamente ese hecho, ya pues la teoría de que te queman las neuronas queda un poco atrás. Y también estudios que se han hecho acá en Estados Unidos, pues se ha determinado que el consumidor promedio de cannabis acá tiene un coeficiente más alto que el resto. Entonces, hay otros mitos. Por ejemplo, ese es otro. O sea, en Estados Unidos. Acá en ¿no? Estados Unidos, sí. A ver, hay otro mito de que te lleva a consumir otras sustancias. Ahí también hay un análisis. Empiezas con la marihuana. Exacto. Ese es el primer paso y luego ya estás con otras cosas ya eras una drogadicta. Exacto, tal cual. Pero si se fijan, de verdad, no es la planta que te lleva a consumir otras cosas. Es la manera en la que han prohibido la planta, cómo la categorizan como una droga, lo que hablaban, que en películas muestran chicos que consumen cannabis y luego están en actividades violentas o se vuelven locos o están todos alterados. Entonces, ¿qué sucede? El que prueba el cannabis y se da cuenta de que no es así, de que eso no le pasó, pues probablemente se pregunte si es lo mismo que está pasando con otras sustancias. Entonces es digamos, la manera en la que la sociedad y los gobiernos la clasifican, lo que hace que especialmente gente joven piense que, bueno, ya que cannabis no fue así de fuerte, quizás tampoco X otra sustancia es así de fuerte y déjame probarla. Pero la planta no es una planta que te lleve a consumir otras cosas, ni te genera una tolerancia, ni te desequilibra tu sistema de manera que tienes que buscar algo más. Todo eso es un mito. También yo creo que tiene que ver con la personalidad, ¿no? Creo que hay personalidades que saben que son muy adictivos, o sea, que si empiezan a hacer ejercicio, por ejemplo, van a hacer así muchísimo ejercicio, o si de repente empiezan con el alcohol, saben que pues se van a tener que poner borrachos cada vez que toman, o son también como personalidades, y si tienes una personalidad que es como, no sé si es como de codependiente de cosas, pues obviamente puedes arriesgarte, ¿no? Es un súper punto, súper punto, Fer. ¿Sabes qué? Adicciones. El que tenga, digamos, dentro de su ADN, tenga la tendencia a ser adicto, porque ya viene de familia históricamente, pues va a encontrar algo a lo que va a ser adicto, quizás una sola cosa, quizás muchas. Pero el tema con el cannabis es que solo el 10% de las personas que lo consumen pueden hacerse adictos a la planta. Y estamos hablando que 10% es mucho más bajo que el porcentaje del azúcar, el porcentaje del alcohol, que el porcentaje del café. O sea, es mucho menos adictiva la planta que estas otras cosas que son legales, ¿no? Y eso es súper interesante de que la gente lo sepa y de que se mencione. Como toda sustancia, pues tiene un grado de adicción, pero lo curioso es que este grado de adicción es más bajo que otras sustancias legales. Comentabas hace un momento el mal manejo de los medios en comunicar un efecto que nada que ver con el real. ¿Nos podrías compartir cuáles son los efectos verdaderos que produce la marihuana? Los verdaderos. Sí, excelente pregunta, Kenny. Pues obviamente siempre depende porque, como les decía antes, cada uno tiene un sistema distinto. Hay gente a la que le puede pegar, por ejemplo, hay distintos métodos, ¿no?, de consumir esta planta. Puede ser en gotas, puede ser fumándola, inhalando, puede ser, digamos, en este sentido están joints, porros, cigarrillos, pero también están los vaporizadores, los vapens.
puede ser comida, la puedes comer, la puedes ingerir. También hay tópicos, distintas maneras. El tema es... Yo un día hasta me encontré por ahí un lubricante de marihuana. Hay lubricantes. Sí, está muy cañón ya la industria. Total, es impresionante, súper grande la industria y también el nivel de innovación que hay dentro de la industria, ¿no? Pero hablando de los efectos, el CBD, consumir CBD, pues es un poco lo que decía Fer. Uno no siente nada particular, pero sí se siente muy bien. Es como que te lleva a tu centro, te relaja, te baja los niveles de ansiedad, pero no es un efecto como el que tiene el THC, que es el componente más famoso y psicoactivo de la planta. A pesar de que nuestros sistemas son distintos y cada quien tiene distintos niveles de sensibilidad, pues se podría decir que te da una ligera euforia, te hace disfrutar el momento, despierta tus sentidos. Por eso mucha gente luego ya les provoca como comer o de repente ver una película, ver el cielo. Eso se escala un poco, ¿no? Ese tema sensorial se puede escalar un poco. Hace que... En la parte sexual. También, porque, ¿no? O sea, fíjate, la parte sexual implica usar todos nuestros sentidos. Entonces, por eso también es un producto que se puede utilizar de esa manera, ¿no? Obviamente hay mucho del buen y mal uso, ¿no? Si, por ejemplo, alguien consume la planta, la fuma, se la dieron y está por primera vez en un lugar rodeado de personas que no conoce o que no lo hacen sentir bien, pues la experiencia no va a ser buena. La famosa pálida. La pálida, sí. Sí, hay que hablar de eso, porque yo creo que es lo que más frena a las personas, ¿no? De que me voy a sentir mal y la pálida. Y yo escuché que una amiga vomitó y... ¿no? Total. Sobre todo, y pasa mucho, que mucha gente tiende a probarla una vez que ya tomó alcohol. Porque ahí como que ya está en una fiesta, entonces tiene el valor como, ay, yo nunca he fumado, pero voy a fumar justo ahorita, en este peor momento en el que ya tomé demasiado alcohol. Es lo peor que se puede hacer. Yo sí siento que tiene que haber como mucha conciencia, y es lo que yo trato de hacer con The Plant Department y toda la gente que trabaja en el proyecto, es tener conciencia de que es una planta que no es terrorífica y no es como la han pintado, pero por el otro lado también hay que tener como mucha intención y mucha responsabilidad al usarla, porque sí puedes tener malas experiencias si lo haces pues mal, si eliges una variedad que no es para ti. Ahí les puedo responder algo que una de las preguntas que me hicieron al inicio, la diferencia entre índica y sativa. Sativa es mucho más activa, te da energía, puedes hacer actividades mucho más enfocado, es un poco más mental, mientras que la índica es más física, te genera efectos de relajación más en el cuerpo, también tiene estos elementos de bajar ansiedad, es mucho más chill, es mucho más como para disfrutar las cosas de una manera más contemplativa, ¿no? El tema es que la planta se ha mezclado mucho y han hecho muchas variaciones en el tiempo. Entonces, ya hoy en día todo es una mezcla, todo. Pero la manera en la que se está clasificando en estos momentos es a través del perfil de terpenos. Y los terpenos son los que le dan el olor a la planta. Por eso es tan importante para la gente que consume la planta oler sus flores, si están en versión de flor, antes de digamos, romperla para poder hacer el cigarrillo, el joint, el porro. Oler la flor, porque nosotros naturalmente tenemos en nuestro sistema códigos que nos dicen si esa planta nos puede caer bien o mal, simplemente con olerla profundamente. Si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, agarrar una flor de cannabis, olerla, si les gusta el olor,
Si les parece rico, si lo sienten natural para ustedes, pues es muy probable que esa flor les caiga muy bien. Hay algo que es súper interesante, que es que a las mujeres les gustan más los olores más florales o frutales, más suaves, y a los hombres tienden como a gustarles mucho más gassy, más como de tronco, de tierra, unos olores más fuertes. Y eso pasa por algo. Normalmente esa tendencia se refleja en los efectos que te va a dar la planta. Te juro que se me vino el olor a la cabeza, o sea, lo estoy oliendo. Y es que a mí se me hace muy delicioso y como peculiar, pero tengo amigos que neta no lo toleran, o sea, desde ahí van rechazando esta planta. A mí me fascina, o sea, te digo, obviamente las versiones de aceite, el inhalador, el vape pen, pues no te da la oportunidad que hagas eso porque no tienes la flor, pero si tienen la oportunidad de tener la flor, siempre huelan antes de hacer cualquier cosa, porque así se van a dar cuenta. Es una manera muy primitiva pero muy efectiva de saber si hay que fumarlo o no, y si va a ser buena para nosotros también, ¿no? O sea, tiene como muchas señales físicas la planta que nos indican si va a ser efectiva para lo que queremos o no. Se dice que mucho, por ejemplo, la sativa son mucho más verdosas, el color es más vivo, las índicas tienden a ser más púrpura, marrón, tienen como naranjas, pero como les decía, al final están muy mezcladas y es siempre interesante guiarse por ese perfil de terpenos. O bueno, confiar mucho en la marca y en la descripción que te estén dando del producto. ¿Y cambia si lo fumas por ejemplo, en porrito, que esté la plantita, o si lo haces con un aceite, un vaporizador? A veces dicen que con el vaporizador te pega más rápido y cuando lo fumas en un porrito es más lento. ¿Eso es cierto? Bueno, hay diferencias entre los dos. Con el vaporizador, si es de una marca conocida, pues uno sabe exactamente la cantidad de THC, de CBD y de otros cannabinoides que está allí. Entonces te da la oportunidad de que elijas qué tipo de concentración puedes seleccionar, pues, o es la que más quieres y necesitas. En el caso de fumarlo en porro o cigarrillo, sucede que primero se está perdiendo mucho en el aire, ¿no? Entonces puedes estar fumando, pero no necesariamente estás consumiendo todos los cannabinoides que están allí. Mientras que con el vaporizador, pues esos hits sí van directos y completos, y tantas veces le des, pues te va a pegar. A mucha gente le pega más con el vaporizador justo por eso, porque creen que están como fumando porro y le empiezan a dar y de repente se dan cuenta que ya les pegó bastante, mientras que fumada pues hay algo como un poco más lento, el humo se pierde en el aire, uno termina consumiendo mucho menos de lo que de verdad se fumó. Pero un dato interesante para los que fuman y los que vaporizan, hay algo adicional en el efecto cuando uno fuma cigarrillo porro, porque está la combustión, y la combustión le agrega, pues es como un layer, ya para los que son expertos y conocedores se darán cuenta, le agrega algo, o sea, le agrega un factor que lo hace como levemente más intenso. Levemente más intenso, sí. Yo lo había escuchado también cuando toses. Es como no tosas porque eso va a hacer que te pegue más. Y lo que decían es, o sea, lo que decían es que estás oxigenando más. Claro. Y por eso cuando toses muchísimo te pega mucho más rápido. Tiene que ver con lo que dices, ¿no? Sí, y con que es broncodilatador, ¿no? Entonces, cuando toses, pues está trabajando completamente en tus pulmones. Y eso es lo siempre que las sucede. Primeras veces toses y pues ya valió. No valió, pero va a ser más intenso. Ya fue, sí. Ya fue. Creo que a mí me pasa todo lo contrario, porque con el porrito nunca me he sentido mal, nunca me he paleteado, como que lo tengo muy controlado. Pero hace poco que fui a Los Ángeles, compré mi primera wax pen. La compré híbrida, le di 3 toques y con eso sí sentí que me picaba la garganta horrible, empecé a toser mal y me pegó como no tienen una idea. O sea, yo me sentía
una persona con aguante, pero comprobé que no es cierto porque sí estaba pálida, estaba muerta y mi primo me tuvo que cuidar. Fue una primera impresión muy rara, ya ahorita sé cuánto darle y cuánto no. No, y a mí lo que se me hace mortal es comerte, o sea, cuando está en gomita o en brownie, porque pues no te pega tan rápido y entonces tú dices, ay, no me pego y te comes otra gomita. Güey, los Clásico. brownies que te dicen, no te lo comas entero y ahí vas a El echártelo peor todo. error del universo. peor. Te pega en 2 horas. Total. Eso, o sea, ¿qué efectos tiene? ¿Por qué te pega más en tu Porque cuando lo te está comes? absorbiendo todo tu cuerpo, está en el sistema digestivo, está en todo tu Bueno, cuerpo. deja que Valerie nos No, conteste pero profesionalmente. totalmente. Pasan varias cosas. Cuando lo procesamos ingerido, cuando procesamos cualquier componente de la planta a través de nuestro estómago, nuestro hígado, pues el efecto se escala un poco. Y también está la mezcla de lo que comentabas, Dani, que la gente, como no le pega en el momento, pues tiende como a comer un poquito más, ¿sabes? O sea, en la impaciencia, pues de repente consume más. A mí personalmente, y les digo, o sea, yo tengo años usando la planta en todas sus variedades y de todas las formas distintas. A mí me pasa que edibles, comestibles, no es mi manera favorita, menos que sea para microdosing. Y eso lo puedo hacer con gomitas de 5 miligramos o menos de THC, de CBD sí puede ser más alto, pero la verdad es que siento que no tengo tanto control y por eso la verdad no lo recomiendo tanto a la gente con la que trabajo. Creo que es mucho más fácil de controlar cuando es inhalada o fumada, ¿no? Inhalada con vape o fumada en cigarrillo o porro. Ahora me gustaría hablar sobre los beneficios principales al momento de consumir cannabis. ¿Podemos platicar un poquito de esto? Que siento que cada quien tiene objetivos y sistemas distintos, ¿no? Les puedo comentar mi historia personal. Yo consumo CBD a diario porque en mi familia hay historia de enfermedades del sistema inmune. Entonces, para mí el CBD es un suplemento que yo tomo a diario, simplemente para fortalecer mi sistema inmune. Muy pocas veces tomo breaks de CBD, pero me sucedió una anécdota increíble que yo comencé a tomar el CBD por esto que les comentaba, para fortalecer mi sistema inmune, para regular mis niveles de ansiedad también, me funciona súper bien, pero me terminó regulando cosas que no esperaba, que era mi ciclo y mi tema hormonal. A mí me pasaba que pues mi periodo era súper irregular, toda la vida ha sido así, y desde que comencé a utilizar CBD como suplemento, se me reguló todo de manera perfecta como ninguna otra medicina lo había podido hacer. Y fue algo que afortunadamente me sucedió sin buscarlo, ¿no? Y ahora encontré la solución de ese problema. Entonces, esto que les decía antes, que el CBD tiene la capacidad de promover homeostasis en nuestro cuerpo, pues nos ayuda muchísimo, porque todos tenemos distintos niveles de endocannabinoides, pero en muchos casos nuestros niveles son irregulares y eso se debe a muchos factores que van desde nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, cómo dormimos, nuestras rutinas, en qué trabajamos, cómo nos criaron, si hacemos ejercicios o no, nuestro sentido del amor, muchos factores. El hecho es que nos puede ayudar a todos. En estos momentos están en distintos países del mundo tratando de desarrollar una prueba que pueda medir los niveles de endocannabinoides que tenemos nosotros, de manera que los doctores que trabajen con cannabis nos puedan prescribir de manera perfecta qué es lo que necesitamos. Y así, yo creo que ya cuando exista este test, pues mucha gente va a saber específicamente, sin tener que explorar tan analógicamente, van a saber científicamente qué consumir, qué tipos de cannabinoides consumir. Wow, qué increíble. Y por ejemplo,
A los perritos yo investigué y les dan CBD para tratar el cáncer. Total. También hay personas que, por ejemplo, mi abuela, yo también tengo una anécdota, ya ella murió de cáncer y para calmar los dolores también le daban CBD. Sí, es que no solamente el CBD, hay varios, aparte del CBD, cannabinoides que tienen propiedades antitumorales y lo utilizan mucho para detener tumores, para detener progreso de cáncer, lo utilizan mucho también para complementar quimioterapia. La diferencia, por ejemplo, con pacientes que están bajo un régimen de quimio, que utilizan cannabinoides o cannabis versus los que no, es abismal. O sea, los que sí utilizan pueden salir de su quimio, pueden comer, se sienten bien, no se deprimen, pueden dormir bien y se recuperan mucho más rápido. Los que no lo utilizan, pues ya sabemos cómo la gente sufre con la quimioterapia, ¿no? Y todos los efectos adversos que puede tener temporalmente en el cuerpo. Entonces, funciona desde lo más pequeño, que es de manera preventiva. O sea, si todos fortalecemos nuestro sistema inmune, hay menos posibilidades de que desarrollemos, digamos, enfermedades o síntomas de situaciones desagradables, hasta llegar al punto de ser una medicina súper potente para, bueno, una cantidad de enfermedades que van desde distintos tipos de cáncer, Alzheimer, Parkinson's disease, también se utiliza mucho para epilepsia, para desórdenes psicológicos, porque el CBD, por ejemplo, tiene propiedades antipsicóticas. Aquí les doy un tip para los que consuman mucho THC o fumen y les dé una pálida. Si tienen un vape pen de CBD o una cápsula de CBD, la toman y eso les va a bajar los niveles de THC, porque la planta es tan increíble y tan maravillosa que el CBD puede contrarrestar el efecto del THC. Entonces, imagínense, hay componentes dentro de la planta que te pueden curar de la propia pálida que te podría generar el THC. El futuro es hoy. Sí. ¿Tú crees que la industria farmacéutica esté detrás de la prohibición de la marihuana? Bueno, inicialmente, y estamos hablando de ya 90 años atrás. Y bueno, durante las últimas décadas, sin duda, pero ya ellos se están uniendo, o sea, ya hay compañías farmacéuticas que están adquiriendo licencias para trabajar con cannabis, están haciendo estudios, o sea, ya esa industria no es una industria tan adversa como era antes. Y lo mismo con el alcohol. Ya hay compañías de alcohol que están trabajando con compañías de cannabis, que están adquiriendo licencias o que están comprando acciones o partes de compañías de cannabis. O sea, todo esto que se decía antes de que la industria farmacéutica era un bloqueo o que la industria del alcohol era un bloqueo, pues ya no, ya ellos se están integrando porque saben que no les queda de otra, ¿no? O por decir, en el área de la psiquiatría, yo tuve que tomar muchísimos medicamentos por mi trastorno de ansiedad, por mis ataques, por no poder dormir, y me dieron ansiolíticos. Y esto de recetar ansiolíticos fue todo un boom, porque yo hablaba con mis amigos y todos de que no, sí, Ribotril, clonazepam y chalala. Pero al final, con nuevos estudios, con experiencia propia, la gente se fue dando cuenta de que estos medicamentos son sumamente fuertes y pueden llegar a ser hasta más dañinos que lo que sería el tomar CBD o fumar marihuana. Yo me acuerdo que antes en mis terapias decía como, oye, es que pues yo sí fumo marihuana. No, ¿cómo crees? Eso te va a afectar, es dependencia o no vas a tener un avance, solo vas a estar en retroceso. Y ahora puedo decir libremente con mi psiquiatra o mi psicoterapeuta que lo hago y ya veo que tienen otra reacción y dicen, no pasa nada, solo contrólate, o sea, las recomendaciones que normalmente te dan. Y eso se me hace muy padre porque a veces no nos damos cuenta que nos hacemos más daño con medicamentos
pues que podemos comprar en cualquier momento en la farmacia y afectan nuestro riñón, nuestro cuerpo, nuestra mente, pero solo porque son aprobados por las farmacéuticas creemos que son mejores y no siempre es así. Total, o sea, sí, que ya se puedan encontrar doctores que estén abiertos a la idea de que sus pacientes puedan utilizar cannabis como un apoyo, un soporte para su salud, es maravilloso. Acá en Estados Unidos los doctores se están certificando cada vez más para poder recetar cannabis y es una súper buena señal. Acá tenemos casi 4 millones de pacientes médicos y más de 55 millones de usuarios. Entonces eso les puede dar una idea de lo grande que es el mercado y lo positivo que es que cada vez más doctores se unan, ¿no? Y puedan utilizarlo como medicina. Y ustedes están muy avanzados en ese tema. Por ejemplo, investigamos un poco acerca de los argumentos y del debate sobre la legalización de marihuana en México y encontré un documento que fue del 2013 que lo realizó el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y bueno, estaban hablando acerca de los pros y los contras. Los pros obviamente era que, bueno, va a haber una regularización del comercio de la marihuana para garantizar la calidad, los canales de distribución, pues obviamente bajar el narcotráfico, que en México es todo un tema, que yo creo que también es algo que lo impide muchísimo. Dice que posee menor nivel de toxicidad al comprarla con otras drogas como LSD, o sea que podría, no sé, decir como, bueno, es legal la marihuana y podrían reducir que compren otras drogas, la disminución de tasas de muertes violentas reportadas a causas del narcotráfico, y justamente una de las objeciones más importantes de este documento es justo que la gente empezaría a utilizar la cannabis como medicina y que dejarían a un lado los farmacéuticos, que según esto es como la opción segura, así ponen, la opción segura. Y también dice algo que me llamó mucho la atención, dice, su uso constante produce efectos de variable magnitud en el sistema nervioso central, generando alteración de la memoria a corto plazo, atención, juicio, planeación, toma de decisiones, abstracción, bla, 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 bla. Que bueno, como siempre decimos, ¿no? O sea, el alcohol igual era ilegal, lo hicieron legal y también el alcohol es horrible y te produce eso. Porque dice que también no vas a poder manejar, o sea, digo, el alcoholímetro es todo un tema en México porque la gente toma a todas horas y maneja borracho y es una de las causas de muerte principales en México. Entonces es como muy extraño, o sea, yo creo que es peor manejar con alcohol que con marihuana, ¿no? Y ya, es del 2013, entonces imagínate, desde ahí estamos debatiéndolo, desde mucho antes del 2013, estamos en el 2020 y todavía no hemos logrado nada, y otros países como Estados Unidos, súper avanzados de lo que hablamos, ya los doctores están certificando, está comprobado que te ayudan muchísimas enfermedades súper duras, como el cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos aquí en México la UNAM, que es una de las escuelas de medicina más importantes de todo el mundo, y lo que no podrían hacer, ¿no? Si la legalizamos, podríamos hacer, investigaciones impresionantes en nuestro país acerca del uso legal de la cannabis y también dejar de estárselas comprando a personas que yo le digo como las manchadas. O sea, cuando he probado cannabis siempre es como ¿y de dónde es? O sea, yo no compro no lo he probado de cualquier persona, es como siempre es de que, bueno, pues tengo mi plantita en mi casa y lo estoy haciendo yo y como que muy poquito y ya se está empezando a dar eso hoy en día, ¿no? Como que tratar de consumirla, pero pues igual es como, pues en México todavía no es legal, en realidad, solo creo que una cantidad muy chiquita. Sí, igual algo súper positivo de México que siento que, o sea, en donde van a ganar es que una vez que lo hagan, ya aplica para todo el país. Acá la legalización se ha hecho por estados, pero federalmente sigue siendo ilegal. Todos estamos como súper, ¿no?, poniéndole ganas para que se legalice a nivel federal muy pronto, pero la verdad es que sí, ha sido como un proceso que, aunque parezca súper avanzado, ha tomado tiempo. Cada uno de los estados tiene como regulaciones distintas. No es lo mismo, obviamente, estar en California y usar la planta en California que acá en Florida. En Florida el uso es médico, ¿no? Y hay que tener un medical card
para ir a los dispensarios, pero si se fijan, o sea, una vez que uno va a los dispensarios, ya todos los productos no son necesariamente médicos en su imagen, o sea, hay una conciencia de que la industria es mucho más grande que la parte médica. Entonces, pues sí, tiene como ciertas complicaciones, también tiene ciertas facilidades, pero siento que México, en el momento en el que decidan, ya logren pasar y legalizar la planta, va a ser fabuloso porque va a ser de una vez en todo el país. ¿Y qué tipo de regularizaciones debería tener el Estado al momento de querer legalizar el cannabis? O sea, ¿cuáles serían los primeros pasos, ya sea en México o en cualquier país que quiera pues ya tomar la decisión de legalizar? Bueno, hay muchos puntos súper importantes. Yo siento que obviamente la gente, quienes compren tienen que ser mayores de edad, porque sin duda, aunque la planta es maravillosa y está llena de beneficios y de propiedades medicinales increíbles, y también es una súper buena sustancia natural para el uso recreacional, mejor que el alcohol, sin duda. A pesar de todo esto, pues sí es cierto que hasta que el cerebro no se forma completamente, no queremos tener agentes externos, ¿no?, como interviniendo dentro de nuestra mente antes de ese punto. Entonces, para adolescentes sí puede ser un detrimento, sí les puede hacer daño. La influencia de estos componentes sí puede llegar a ser peligrosa si la fuman o la consumen niños y adolescentes. Pero después de los 21 y hasta los 25, idealmente 25, si la gente pudiera esperar hasta esa edad, por lo menos 21, idealmente 25, y ya de ahí en adelante explorar la planta, pues está perfecto, ¿no? Esa es una de las cosas que siento que siempre tiene que buscar la legalización, lograr que se regule para que realmente la gente más joven, los niños y adolescentes, pues no tengan acceso a ella tan fácil. Mientras esté en el mercado negro se hace mucho más sencillo, ¿no? Cantidades, pues bueno, dependiendo de si se le va a dar un uso recreacional o medicinal, ahí entran también las regulaciones, pero va muy de la mano con los doctores y con los avances científicos, lo que se determine como un estándar. Eso también está súper interesante. Y pues mucha educación, que eso no necesariamente tiene que estar dentro de la regulación, pero sí dentro de la comunicación que se haga de parte del gobierno sobre la planta. Mientras más educación tengamos, mejor uso le vamos a poder dar, mejor vamos a aprovechar estas bondades, estas propiedades, y mejores experiencias vamos a tener, que eso creo que es lo que todos queremos. Y me gustó mucho esta parte donde dijiste que algo clave y esencial es la educación, porque creo que se nos ha mal informado, a veces las escuelas, el gobierno, el sistema, todo trata de ocultar que existen este tipo de sustancias. Existen, es una planta, está ahí, pero como que quieren omitirlo, quieren borrarlo de una manera muy extraña. Entonces la gente se desinforma y es lo que hace este círculo de malentendidos, de gente que sataniza todo esto, y la gente que lo hace por pura curiosidad, o la gente que no se informa bien antes de consumirlo. Entonces deberíamos ser un poco más abiertos y decir las cosas como son. O sea, al final existe. Es una planta increíble que lamentablemente por muchas razones sociales, de racismo, porque la prohibición tiene un tinte racista muy, muy fuerte. Es algo que utilizan acá en Estados Unidos como una herramienta para controlar y tener un poco oprimidas a las minorías. Acá, por ejemplo, las comunidades negras y latinas tienen 4 veces más posibilidades de caer presos por simplemente posesión de la planta. Imagínense, el 90% de la gente que detienen por cannabis, el 90% es por posesión. No es que están agarrando a los traficantes y los criminales. El 90% se va en personas que están consumiendo la planta y que la poseen al momento en el que los detienen.
Entonces, muchas cosas que hay que cambiar, obviamente, y mucha educación sobre la planta para que realmente pueda dejar de ser un estigma, algo que se ve mal, algo distorsionado, y se convierta en una medicina segura para todos. Exacto, justamente yo, Valerie, concluyo con eso, con que la información te da poder y si te informas sobre los beneficios de esta planta y lo que pueden hacer por ti y te quitas esos tabús que la sociedad nos ha impuesto, literalmente, la puedes usar a tu favor. Entonces, muchas gracias, Valerie. No, bueno, un placer. Gracias a ustedes por el trabajo increíble que están haciendo, compartiendo tantas cosas, incluyendo este tema del cannabis que es tan importante que sea conversado. Y les deseo muchísima suerte con su podcast. Gracias por su tiempo y por la invitación. Gracias, Valerie. Cuéntanos en dónde te pueden seguir en tus redes sociales para que esta conversación continúe. Tienes contenido que estamos enamoradas. Ay, gracias. Bueno, The Plant Department, el user es @ThePlantDept, como abreviado. Allí tengo contenido en inglés y en español. También me pueden seguir en mi cuenta personal, Valerie, termina en IE, Lollett, LOLLETT. Me pueden preguntar lo que sea, estoy súper a la orden para guiarlos con lo que necesiten respecto a esta planta increíble. Me fascinó este capítulo, creo que realmente acabamos muy informadas y bueno, el saber es poder, como siempre hemos dicho aquí en Voz Feroz. Y contigo, Valerie, concluimos la primera temporada del podcast. ¡Woo! ¡De podcast! Así que chicos, el próximo capítulo que escuchen va a ser de la segunda temporada. Muchas gracias. Si estás aquí escuchándolo, puede que hayas llegado aquí por casualidad o que ya seas alguien que nos escuche pues constantemente. Te agradecemos mucho el haber estado con nosotros compartiendo tanta información, tanta gente tan especial, nuestras locuras, nuestros invitados, los chistes aventuras malos también en Voz Feroz, y espero que sigan con nosotros en la segunda temporada. Yo soy @Feraltúzar en todas las redes sociales. A mí me encuentran como @KennySamantha y también les quiero dar las gracias por esta increíble temporada y les mando besos. Y yo soy @DaniUribe10 y bueno, me encanta tenerlos por aquí y otra vez muchísimas gracias por escucharnos. No se les olvide seguir en redes sociales a Voz Feroz, obviamente en Instagram, en Facebook, en YouTube como Voz Feroz, en Twitter como Voz Feroz MX y en nuestra página de internet donde tendremos artículos publicados y un buzón de preguntas anónimas como vozferoz.com. Nos vemos en la siguiente temporada.